Bendición, mis hermanos, Dios los bendiga. Y por supuesto en esta noche continuamos viendo el libro de Apocalipsis. Este libro realmente fascinante, esta frutilla del postre que estamos viendo. Y hace unos días atrás predicamos el capítulo 6, donde vimos los sellos, que lo entendemos como un panorama general. Vimos que el capítulo 6 terminó con una pregunta. ¿Quién podrá sostenerse en pie?, preguntan los impíos. La respuesta es el capítulo 7, porque hay dos grupos, los 144.000 sellados y la multitud que no se podía contar. No es que no se quería, no se podía contar, que también estaban en pie. Unos en pie aquí en la tierra, al principio de la gran tribulación, que van a llevar a cabo, lo veremos más adelante, una tarea de predicación, y los otros como el fruto, como el resultado de esa predicación, de pie ante el trono y ante el Cordero en la presencia de Dios. Entonces ahí tenemos los dos grupos, pero ambos grupos están en pie porque el Señor los mantiene en pie. Al igual que nosotros, o sea que esa es la gran conclusión. Ningún grupo se mantiene en pie, ninguna persona se mantiene en pie ante el Señor, a no ser que Él nos tienda su mano, a no ser que su misericordia nos alcance y nos abrace. Y terminamos en la predicación anterior con las 7 bendiciones. Fíjese que es interesante, esto no está allí como un número 7, pero yo le agregué un número 7 más, porque yo cuento aquí 7 bendiciones. Y las quiero simplemente repasar. La primera bendición de este grupo, al final del capítulo 7, versículo 15 dice: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono, la primera bendición, extenderá su tabernáculo sobre ellos. Anoche lo dijimos allí de rapidito a la pasada, pero es como cuando los pastores empezamos a decir: uy, la iglesia está cada vez más grande, ¿qué hacemos? Agrandamos la iglesia. Dice el Señor: llegó al cielo una multitud la cual no se podía contar. ¿Qué dice Dios? Agrandemos el tabernáculo, para que entren todos, como dijo Jesús, voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, para todos los que vayan llegando, todos tienen lugar en la presencia del Señor. Entonces dice que Dios extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya la nube, mis hermanos, que cubría solamente el tabernáculo en el Antiguo Testamento, ahora se extiende a todos los que entren a la presencia del Señor. La Shekinah, la nube de gloria, la presencia de Dios. Acuérdense que cuando Moisés subió al monte, solamente él podía estar, solamente él podía permanecer en aquel lugar, y dice que nadie, por favor, se acercara al monte porque era imposible acercarse. Sin embargo, ahora vemos una multitud como la arena del mar, que no se puede contar, como las estrellas del cielo, que no se pueden contar, según lo prometido a Abraham, el padre de la fe, está aquí ante el trono. Y dice: bueno, se hace chico el trono, no hay problema, agrandamos el tabernáculo, agrandamos el lugar de la morada de Dios para que todos puedan entrar. Segunda bendición, versículo 16: y ya no tendrán hambre ni sed. Gloria a Dios. O sea, sus necesidades están absolutamente satisfechas. ¿Qué necesitamos fuera de Dios? Como dice una vieja canción: no existe bien para mí que esté fuera de ti. O como el salmista decía, para ser más bíblicos, ¿no? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. Mi carne desfallecía, mas mi fuerza eras tú. Gloria al nombre del Señor. La tercera bendición dice: y el sol no caerá más sobre ellos. O sea, ¿qué necesidad hay del sol? Si allí aquel que es la luz del mundo, aquel que habita en luz inaccesible, está presente, Dios morando en medio de su pueblo. Y dice: ni calor alguno. La otra bendición, versículo 17: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. O sea, tenemos Dios, tenemos tabernáculo, tenemos luz, pero también tenemos pastor. Y dice aquí que es el Cordero los pastoreará. Y viene obviamente a nuestra mente aquel salmo precioso, maravilloso de David, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Cordero mismo los pastoreará. Miren, mis hermanos, aquí ya no hay necesidad de pastores humanos. Gloria a Dios que somos imperfectos, como aquellos sumos sacerdotes de la antigüedad. Dice que aún tenían que presentar sacrificio por sus propios pecados, mas dice, con su propio cuerpo, su propia sangre hizo sacrificio, expiación de una vez por todas, de una vez para siempre, y puede salvar perpetuamente. El Cordero que está en medio del trono los pastoreará.
La sexta bendición dice, y los guiará a fuentes de agua viva. Gloria a Dios. Porque el Salmo 23 dice eso. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, y aquí esta gente va a pasar por el peor de los valles de sombra de muerte, en la gran tribulación, dice el salmista, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara, tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesa, o sea, preparas un banquete delante de mí. ¿No hay acaso un banquete en la presencia del Señor? Cuando Él comparta la cena con los suyos, como Él lo prometió. No beberé más del fruto de la vid hasta que lo beba con vosotros en el reino de Dios. Aderezas, preparas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Aquellos que tanto daño me causaron, y estos santos de la tribulación dirán cuántos males, cuántos pesares. Sin embargo, mis hermanos, Él prepara banquete. Dice, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, me guiarán, me acompañarán todos los días de mi vida. Y en la casa, ¿dónde están aquí? En la casa de Jehová. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y eso de largos días significa simplemente por innumerable. De tan largos los días no se pueden contar, porque en realidad es una eternidad. Qué maravillosa aplicación del Salmo 23 a este grupo, mis hermanos. Y la séptima bendición, y Dios dice, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Todo llanto, toda tristeza, todo recuerdo del pasado, penas, amarguras, afanes, tristezas, escasez y cuánta cosa quedó en el pasado. El Señor mismo es nuestro consuelo. Él es nuestro consolador. Por un momento te abandoné, dice el profeta en el Antiguo Testamento, pero te recogeré con grandes misericordias. Bendito sea el nombre del Señor. Pasaron las 7 bendiciones allí en este cuadro de los redimidos, y ahora pasamos al capítulo 8, donde comienzan a sonar las trompetas. Acuérdese que los sellos son el panorama general. Ya desatamos 6 sellos, ¿sí? Cuando se desató el 6º sello, terminamos allí con un gran terremoto. Dice que las peñas se partieron. La gente decía, escondernos de la presencia del que está sentado en el trono. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Aparece el capítulo 7. Miren, hay 2 grupos que se sostienen en pie porque el Señor los sostiene. Es un interludio. Uno al principio de la gran tribulación, otro al final de la gran tribulación. Pero ahora, según nuestro análisis, capítulo 8, comienzan puntualmente con más lujo de detalle cómo es el proceso de la gran tribulación. O sea que nos remontamos a los primeros días de la tribulación. La iglesia es raptada, comienza ahora con más lujo de detalles, según la interpretación que estamos siguiendo, lo que acontece en la gran tribulación. Acuérdese que el primer sello hablaba del anticristo. Él sale a traer paz. Pero hermanos, que la gente o que Israel tenga un tratado de paz no significa que Dios no desate la ira sobre el pecado. ¿Se da cuenta que son 2 cosas distintas? Israel dice ahora, por lo menos nosotros no tenemos guerra. Israel dice, por lo menos nosotros hemos logrado una paz bajo el anticristo. Pero Dios desata su ira sobre todo el mundo. Hermanos, porque si no, si todos los primeros 3 años y medio son de paz, entonces la gran tribulación son 3 años y medio nada más, no 7. ¿Se entiende? Si va a haber 3 años y medio de completa paz donde no pasa nada, entonces la tribulación son 3 años y medio y no 7. Sin embargo, la Biblia nos habla de 7 años de tribulación, no de 3 y medio. Lo divide en 2 tandas, sí, pero la tribulación son 7 años. Entonces, los juicios tienen que comenzar al principio de la gran tribulación, al principio de los 7 años. ¿Me siguió en la explicación? ¿Sí? Entonces, la primera trompeta va a coincidir con el primer sello. En esa época, Israel hace un tratado de paz, pero sobre la naturaleza, aquí lo vamos a ver, comienza Dios a derramar los juicios por causa del pecado del hombre. Cuando abrió el 7º sello, da inicio a esta secuencia de empezar otra vez, de recapitular. Empecemos del principio. Así en detalle va a ser la gran tribulación. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio. ¿Se acuerda recién en el capítulo 7 que dijimos que cuando pasó el 6º sello, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra? Otra vez allí hubo un silencio.
Porque los 144.000 son al principio de la gran tribulación. Y aquí cuando van a desatarse los juicios al principio de la gran tribulación, otra vez aparece el mismo silencio. Aquí nos dice que este silencio dura por media hora, o sea, no sabemos cuánto es media hora, si significa media hora literal, si es un brevísimo tiempo. El asunto es que es un periodo muy corto, en donde hay un silencio. Hermanos, cuando a uno se lo llama a un minuto de silencio, créame, no es por una buena noticia. Y aquí en el cielo, antes de que Dios derrame su ira, antes de que Dios empiece a darle órdenes a los ángeles para que hagan sonar la trompeta, que durante 3 años y medio Dios va a derramar juicios. Las trompetas son los primeros 3 años y medio. Las copas van a ser los segundos 3 años y medio. ¿Me sigue hasta ahí? Cuando Dios va a empezar a ejecutar su juicio sobre la tierra por el pecado del hombre, juicios parciales, porque vamos a ver ahora que son 1/3 de la vegetación, 1/3 de la tierra, 1/3 de las naves, 1/3 de los peces, 1/3 de esto, aquello, esto otro, es 1/3. Pero en las copas es la totalidad de las naves, la totalidad del agua, la totalidad del mar, la totalidad del cielo, la totalidad de las estrellas, etcétera, etcétera. O sea, las copas intensifican a las trompetas. Espero que no se haya perdido. Entonces aquí hay no un minuto de silencio. En el cielo se hace media hora de silencio. Usted recuerda que en Isaías, el capítulo 6, se dice que día y noche no cesan de decir: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Sin embargo, la Biblia nos deja ver que va a haber un momento en la historia de la humanidad, por lo menos en la historia que nosotros alcanzamos en parte a conocer, en que aún en el cielo, por un momento, no un minuto de silencio, media hora de silencio, en donde ni aun los ángeles, ni los querubines, ni los serafines, ni nadie emitirá una sola palabra. Creo yo que es una media hora de duelo. Es una media hora de luto, porque aunque Dios es justo y los juicios que va a derramar son absolutamente justos, sin embargo, Dios tiene compasión de su criatura. Dios tiene compasión, como decía uno de los profetas en el Antiguo Testamento, si mal no recuerdo, Habacuc: en el día de tu ira, acuérdate de tu misericordia. Tremendo. Dios está a punto de ejecutar sus justos juicios, sin embargo hay media hora de silencio por causa del hombre que es creado a imagen y semejanza de Dios. Pero a causa de su rebeldía, a causa de su pecado, a causa de la falta de arrepentimiento, hay media hora de silencio, un silencio de luto en el cielo. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Versículo 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Son ángeles muy particulares, porque no dice aparecieron 7 ángeles, sino dice vi a los 7 ángeles. Muchos comentaristas se dicen, pero Juan se ve que conoce a estos ángeles, nosotros no. Dice, yo vi a los 7 ángeles, como diciendo, estos son los, pero no nos pone su nombre. Algunos especulan dando nombres tomados de libros apócrifos y que aquí, que allá. Yo no voy a hacer eso. Si no están aquí los nombres, pues no están. Pero se ve que Juan los conocía. Se ve que Juan los tiene identificados. Porque nos dice, aparecieron 7 ángeles. Dice, vi a los 7 ángeles. Como dándonos a entender que él conoce quiénes son. Y dice que estaban en pie ante Dios. Y se le dieron a estos 7 ángeles, que Juan aparentemente conoce, 7 trompetas. Versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Hermanos, allí aparece la palabra altar. El altar es aquel lugar del incienso. ¿Recuerda usted el tabernáculo? Había un altar donde se sacrificaban los animales, el altar del holocausto. Después estaba la fuente de bronce donde el sacerdote se lavaba. Después entraba al mismo tabernáculo y habían allí 3 muebles. Estaba el candelero de oro con sus 7 brazos.
estaba del lado contrario la mesa de los panes, con 12 panes, y estaba al frente allí, ya llegando al velo, estaba el altar del incienso, que era como una especie de púlpito, llamémosle así, donde se ofrecía el incienso, esta especie aromática que al quemarla produce humo, un olor muy agradable, sahumerios, digamos. Lo más parecido en nuestra mente son sahumerios. El incienso es para hacer sahumerios, es para, cuando uno lo quema, larga humito, y ese humito es una fragancia exquisita. Bueno, entonces dice que este ángel, antes que tocaran, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar del incienso, el altar donde representa justamente las oraciones del pueblo de Dios. Dice con un incensario de oro, lo mismo que hacía el sumo sacerdote. Por eso algunos dicen aquí, este ángel puede ser el Señor Jesucristo, el ángel de Jehová. ¿Por qué? Porque él es sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, y solamente en la antigüedad el sumo sacerdote podía estar allí meciendo el incensario de oro frente al altar. Acuérdese que en una ocasión a 2 muchachos, por hacer las cosas mal, justamente fuego salió del altar del incienso, el altar de las oraciones, y los quemó y los mató. Fueron Nadab y Abiú. Y este ángel, algunos dicen Jesucristo, acá no dice eso, por lo tanto yo no le voy a poner el nombre tampoco. Dice con un incensario de oro, pero sin duda es lo que hacía el sumo sacerdote. Y se le dio, fíjese otra vez esta palabra que aparece tantas veces, se le dio, se le concedió, se le permitió, se le otorgó, y sus sinónimos, sus similares, dándonos a entender que Dios es el que está siempre atrás de todas las cosas. Nada se puede hacer, ni aún se pueden elevar oraciones si el Señor no lo permite, si el Señor no nos ayuda, si no está sus fuerzas, si no está la obra intercesora del Espíritu Santo en nuestros corazones. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? Ni siquiera lo sabemos. Pero el Espíritu Santo, dice, nos ayuda con gemidos indecibles. Y aquí dice, se le dio mucho incienso. ¿Para qué? Para añadirlo a las oraciones. Y esta justamente, mis hermanos, es la obra del Espíritu Santo. Porque nosotros elevamos nuestro incienso, pero nuestro incienso es tan imperfecto. Nuestro incienso es tan debilucho. Nuestro incienso es tan... No tiene nada que ver con el hermano Lucho cuando yo digo debilucho, ¿sí? No se vayan a confundir. Nuestro incienso es tan incapaz, mis hermanos, que justamente necesitamos que a nuestro incienso se le añada más incienso. Y ahí creo yo está justamente la labor del Espíritu Santo, que nos ayuda en nuestra oración, que nos ayuda a interceder, que nos ayuda a clamar. Porque ¿cuándo será suficiente el clamor nuestro? Nunca. Necesitamos justamente la ayuda. Y dice, se le dio incienso para añadirlo ¿a quién? A las oraciones de todos los santos sobre el altar. O sea que se toma más incienso, Dios le da mucho incienso y dice, añádelo. Es necesaria más oración, es necesario más clamor, es necesario más intercesión. Y allí está la labor del Señor ayudándonos en nuestras oraciones. Y fue ofrecido, dice, sobre el altar. Hermanos, las oraciones, tengámoslos por seguro, aunque sean debiluchas, llegan al altar de Dios. Qué bueno es saber esto, mis hermanos. A veces no sabemos ni qué pedir. A veces nos quedamos dormidos cuando estamos orando. A veces nos despertamos y decimos, ¿qué estaba yo orando? ¿Qué estaba yo diciendo? O por ahí a medianoche nos despertamos y estábamos balbuceando, parece que estábamos orando. Sin embargo, dice que esas oraciones llegaron al altar. En el altar allí estaban las oraciones. Lo que el ángel hace es añadir más incienso. Porque son escasos, es insuficiente, falta un poco más. Pero lo importante, ¿sabe qué? Es que nuestras oraciones llegan. Tenemos este consuelo, mis hermanos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ante su altar está nuestro clamor, ante su altar está el clamor de todos los hijos de Dios. Gloria al nombre del Señor. Dice, sobre el altar de oro que estaba, ¿dónde? ¿Delante del arca, dice aquí? ¿Como era en el tabernáculo? No, delante del trono. Y ya sabemos quién está sentado en el trono. Y ya sabemos que el cordero que fue inmolado está allí parado, en pie al lado del trono, abriendo los sellos,
abriendo toda esta serie de secuencias, porque cuando dice aquí, cuando abrió el séptimo sello, ¿quién abrió el séptimo sello? El Cordero, que tenía sus marcas de haber sido sacrificado. ¿Se acuerdan? Entonces Él está allí en pie. Está allí en pie delante de ese altar. Está allí en pie delante del trono. Y allí a ese lugar llegan las oraciones de sus hijos. Gloria a su nombre. Versículo 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Oh, gloria a Dios. Qué precioso cuadro, ¿no? Entre tanta catástrofe, calamidad y tantas cosas, vemos que en el cielo hay una dulce fragancia. Hubo una media hora de duelo, de luto, de silencio, por la gran cantidad de almas creadas a imagen y semejanza de Dios que se van a perder. Hay un momento en que nadie canta, nadie emite una sola palabra, pero sin embargo, mis hermanos, el incienso lo llena todo. Dice que se llenó de humo. Hermanos, cuando el templo de Salomón fue edificado y fue inaugurado, cuando Salomón termina de orar, dice que la nube de gloria, la Shekinah, descendió sobre aquel templo. Dice que no se podía ni ministrar, no se podían tocar instrumentos, no se podían entrar y salir, porque la nube lo había cubierto todo. Cuando Dios está en un lugar, lo completa todo, mis hermanos. No hay lugar para otra cosa. Y aquí Dios va a desatar sus juicios, van a comenzar a sonar las trompetas. Sin embargo, el templo mismo de Dios, donde Jesucristo entró, no con sangre ajena, sino con su propia sangre, se llena de un perfume aromático que son las oraciones de los santos. Gloria a su nombre. ¿Estarán mis oraciones allí entremezcladitas? ¿Habrá una pizca de incienso que yo he aportado? ¿Habrá una pizca de su incienso que usted ha aportado? Seguro que sí. Allí están. Se llenó el mismo templo de Dios, la misma presencia, el trono ante la presencia de Dios, de este incienso aromático. Dice, con las oraciones de los santos. Gloria a su nombre. Versículo 5. Y el ángel, mis hermanos, tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar, porque claro, para que suba humo tiene que haber fuego, tiene que haber brasas allí. Más que fuego es brasas, la palabra, ¿sí? Y lo llenó de las brasas, de ese fuego del altar, dice, y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y muchos se preguntan, ¿por qué el ángel hace esto? Pues cuando yo leo este episodio, lo primero que me viene a la mente es justamente el caso de Nadab y Abiú. Hermanos, las oraciones de sus hijos suben a la presencia de Dios como un incienso aromático. Pero la Biblia dice que la oración del impío es para pecado. Y dijo Jesús hablando acerca de la oración, que es el incienso aromático, dice, no seáis como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Dios no escucha la oración del impío. Dice claramente, la oración del impío es para pecado. Aún el proverbio en la boca del impío es como las piernas del cojo, penden inútiles. Por lo tanto, la oración del impío a Dios le causa desagrado total. La oración de un corazón no arrepentido para Dios es desagradable. Porque Dios quiere primero el arrepentimiento de nuestra vida para que luego nuestra oración sea una voz deleitosa en su presencia. Por lo tanto, como Nadab y Abiú fueron quemados con fuego del altar porque sus oraciones, porque sus corazones perversos no podían resistir la presencia de Dios, este ángel toma fuego del altar, aquel mismo altar que es aroma ante Dios por los santos. Sin embargo, ese mismo altar se constituye en fuego y castigo para los pecadores, porque él dice que no toma el fuego y lo derrama allí delante de Dios, no, lo derrama sobre la tierra, donde están todos aquellos que van a ser enjuiciados por su rebeldía y por su pecado. Allí está la devolución de aquellos que oran a Dios sin haberse arrepentido. Allí está la devolución de todos aquellos que claman a los ídolos como si estos intercedieran por estos ante Dios. Santa María, Madre de Dios, dicen algunos, ruega por nosotros pecadores. Es una oración abominable ante la presencia de Dios. Es algo que Dios rechaza, como el pecado de Nadab y Abiú. No sube como aroma grato en la presencia del Señor.
Porque tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, toda oración que no se hace, mis hermanos, con un corazón contrito y humillado, va a ser absolutamente rechazada y castigada por el Señor. Por lo tanto, hemos de examinarnos cuando venimos también nosotros a la presencia del Señor, que nuestro corazón no se cargue de glotonerías, de embriagueces, de pecado, de maldad, de rencores y de cuantas cosas, mis hermanos. Porque solamente son agradables las oraciones de un corazón contrito y humillado, al cual no despreciarás tú, oh Dios, dice la palabra del Señor. Versículo 6, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Apoyaron la boca, movieron los dedos, como el trompetista, ¿no? que acomoda los labios para darle el sonido que quiere, porque la trompeta funciona con distinta intensidad. Y cuando lleguemos a las últimas 3 trompetas, alguien dice, cuidado, ¡ay! Dice que las últimas vienen con mayor presión, con mayor intensidad, es otro sonido, es otra forma, son ¡ay! 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 Los ayes. Versículo 7, el primer ángel. Aquí comienza entonces a desatarse puntualmente el primer juicio, de una manera bien específica. ¿Qué nos dice Dios cuando comienza la gran tribulación? Dentro de estos primeros 3 años y medio inicia la gran tribulación. Dios ya ha marcado a sus escogidos, según vimos en el capítulo anterior. Ya los marcó. La iglesia, por supuesto, está en la presencia del Señor. El primer ángel tocó la trompeta. El jinete del caballo blanco ya salió conquistando y para conquistar a las naciones, el anticristo. Pero Dios derrama sus juicios, comienza por la naturaleza. Porque por causa del hombre, la naturaleza fue maldita. ¿Se acuerda? Por causa del hombre. ¿Y qué hace Dios? El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, una apariencia rojiza obviamente, que fueron lanzados, dice, sobre la tierra. ¿Y qué pasó? La tercera parte, escuche esta palabra, se va a repetir aquí durante todas las trompetas, la tercera parte, no la totalidad, es un juicio parcial. Dios comienza a apretar al hombre para ver si se arrepiente. Es el primer cintazo. Pero no con el fin de destruirlo, con el fin de disciplinarlo, a ver si reacciona, a ver si aprende, a ver si se vuelve al Señor. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Entonces los hombres en el primer juicio se quedarán sin 1/3 de la cosecha mundial y sin 1/3 de los bosques que son el pulmón del mundo. ¿Qué es lo que más ha sustentado a la Argentina durante estos años? La soja, un país sojero. Años atrás, un país triguero. De un solo saque, el 1/3 de la producción argentina, de la producción de cualquier país, se va a perder. Absolutamente se va a perder. Se va a quemar. Se va por un granizo extraño, raro, distinto. Un granizo con fuego. Qué cosa extraña, ¿no? ¿Qué cayó allí sobre Egipto, mis hermanos, en los días en que Moisés, siervo de Jehová, por mandato del Señor, hizo esas señales para sacar al pueblo de Israel? ¿Qué cayó? Una de las plagas fue justamente el granizo mezclado con fuego. ¿Se acuerdan de los 2 testigos? Tienen el poder, dice, de enviar todas estas plagas, tienen el poder de abrir el cielo, cerrar el cielo para que no llueva, semejantes a Moisés y a Elías. Pues allí estarán trabajando sin duda estos 2 testigos, que más adelante los vamos a ver, cuáles son sus características. Estarán trabajando por mandato del Señor. Aquí tenemos la primera plaga, pareciera que estamos en Egipto, ¿no? Y es que el mundo no ha cambiado para nada. Todavía el faraón, el anticristo, se rebela, se resiste y persigue a los hijos de Dios para oprimirlo. Pero sin embargo, Dios comienza a desatar sus juicios y se pierde el 1/3 de la cosecha y el 1/3 de los bosques. Versículo 8, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. No dice fue arrojada, por lo tanto no es algo que cae del cielo. Es algo que se desliza, que se cae. Es algo que va de a poco corriéndose. Alguien ha dicho, un volcán inmenso aparece en el mar.
Puede ser. ¿Usted sabía que hay fuego bajo el mar? Hay fuego, hay lugares donde, yo veo a veces en los documentales, hay lugares donde del mar sale agua caliente, hirviendo, y hay peces que están allí, son como unas termas subacuáticas. Y hay lava encendida que no se apaga nunca. El agua no alcanza a apagar esto. Y está esto en el medio del mar. En los sectores allí del Pacífico, por ejemplo, en los famosos atolones, allí hay fuego bajo el mar. Fuego en las entrañas, allí en Hawái, por ejemplo, el volcán Mururoa, si yo mal no recuerdo el nombre, le ha dado forma a la isla, la ha deformado, roto, partido, vuelta a nacer. Los nativos adoran allí al volcán, ¿no? Porque tiene como, entre comillas, como la fuerza de un creador. Entonces aparentemente es un gran volcán, mis hermanos, que aparece porque dice tiene forma de montaña, similar a un volcán. Dice que tiene forma de montaña, está ardiendo con fuego y se precipita en el mar. Es como que avanza hacia el mar, como que un gran volcán de una isla comienza a internarse en el mar, pero no solamente a internarse, sino que comienza a crecer, comienza a aparecer desde el vientre de la tierra cada vez más grande. Un gran volcán aparentemente en el medio del mar, ardiendo con fuego, fue precipitada, dice, en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Una mortandad de peces tremenda. Hay mareas rojas, hermanos, que son productos de microorganismos que se envenenan o producen algunas sustancias y no se pueden comer mejillones, no se pueden comer almejas, no se puede comer nada. En Chile esto pasa, ¿cierto, mi hermana Carmen? A veces hay veda de marisco porque, bueno, hay marea roja, le llaman. Pero aquí hay una marea roja extraordinaria que va a afectar la tercera parte del mar, la tercera parte de los peces. Y murió, versículo 9, la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. O sea que este volcán, si es un volcán, tiene que ser inmenso, tiene que ser grande, tiene que ser una cordillera de los Andes nueva que aparece en el medio del océano. Una cosa espantosa para hacer tanto estrago. Entonces en la primera trompeta, 1/3 de cosecha menos, 1/3 de bosques menos. En la segunda trompeta, 1/3 de pesca menos, y 1/3 de flota menos, y 1/3 de mar menos. Juicios tremendos, pero parciales, hermanos. Dios está buscando que el hombre se arrepienta. Y así cuando Dios actúa con nosotros como creyentes también, mis hermanos, Él comienza a ajustar las cosas con nosotros para que reflexionemos. En uno de los profetas, el Señor dice: os hice estar a diente limpio, no volviste a mí. Os hice faltar la cosecha, no volviste a mí. Os hice que la lluvia cayera en una ciudad y en la otra no, mas no volviste a mí. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Estoy utilizando la naturaleza en contra tuya para ver si reflexionas y reaccionas y te vuelves de tu pecado a mí. Y así está pasando. Le echan la culpa al niño, no que las inundaciones, no que, hermanos, esto va de mal en peor. Y lo que está apareciendo y lo que está aconteciendo no es nada comparado con lo que viene. Lo que viene es peor. Lo que viene es terrible. Versículo 10, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella. ¿Un meteorito? Puede ser. ¿Un asteroide? Puede ser. ¿Un cometa? Puede ser. Ardiendo como una antorcha. ¿Cuántos vieron el cometa Halley hace años cuando pasó así cerca de la Tierra? Esa estela que dejaba se veía, pero por muchos días se vio. El cometa Halley cuando pasó por aquí, cerca de nuestro planeta. Y dice que es una antorcha y cayó ardiendo como una antorcha, así dejando. Es una bola de fuego que tiene toda su estela para atrás. Pareciera un cometa, un asteroide, algo. Lo que la ciencia teme, ¿vieron? Que se preparan, hay películas, destruimos al asteroide que viene a chocar. Mira, hermanos, no lo van a poder destruir. O sea que la ciencia ficción se queda corta.
No lo van a poder destruir. Estos días estaba viendo una película donde, bueno, por supuesto, nuestros amigos salvadores del mundo, los yanquis, envían la nave espacial al asteroide que viene a la Tierra y ellos chocan su navecita con una bomba atómica y ¡pum! Se desintegra y toda la gente feliz y siguen el pecado y siguen haciendo su vida como quieren. Hermanos, la cosa no va a ser así. Lo lamento por nuestros amigos salvadores del mundo, yanquis, pero no van a poder hacer nada con sus bombitas atómicas y nada de esto, a no ser que se arrepientan, a no ser que se vuelvan al Señor. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos, fíjense, las fuentes de las aguas. Y sobre las fuentes de las aguas, versículo 11, y el nombre de la estrella es ajenjo, o sea, amargura. Usted sabe que, impresionante, yo estaba leyendo artículos acerca de esto y la palabra Chernóbil, ¿se acuerda la palabra Chernóbil? ¿Qué es Chernóbil o Chernobyl? Es el reactor ruso que explotó, ¿se acuerdan? En la ciudad, la localidad de Chernobyl, que hasta el día de hoy está todo contaminado, eso no se puede pescar, los pescados son radiactivos. O sea, es una cosa de loco, vas allí y te permiten ciertos minutos con protección y comienzan a sonar las alarmas que llevan los operarios y dicen, bueno, vamos saliendo de aquí porque ya hay mucha radiación. Hasta el día de hoy, y esto sucedió allá por los años 80. Bueno, la palabra Chernobyl, yo no lo sabía obviamente, pero dicen que significa ajenjo en ruso. Oh, casualidad, ¿no? Una contaminación de las aguas, de los peces, de la fuente de las aguas. Oh, casualidad. Bueno, así dicen que la palabra Chernobyl en ruso significa ajenjo justamente. Y dice, y el nombre de esta estrella es ajenjo, o sea, amargura, amargo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, justamente amargas, insalubres, radiactivas podríamos decir. Y muchos hombres, fíjese, murieron a causa de esas aguas. ¿Por qué? Porque los hombres toman el agua potable. Y esto particularmente es un juicio de Dios sobre las aguas potables, sobre los ríos, sobre las lagunas, sobre los lagos y esteros, sobre los embalses. Allí en Rusia justamente una de las cosas más afectadas fue el agua. Hasta el día de hoy no se puede tomar esa agua. Los peces que salen allí son radiactivos. Ni siquiera se puede andar en la zona sin protección. Y permiten cierta exposición nada más, con permiso, por supuesto, y un aparato que empiezan a sonar, a hacer pip, 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 cuando ya, bueno, ya suficiente estuviste expuesto a la radiación que hay en el ambiente. Imagínense en el agua. Y este juicio particularmente de Dios viene sobre la fuente de las aguas. Dice, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas, se hicieron malas, se hicieron radioactivas, como el agua de Mara. Cuando los hijos de Israel salieron, dice que las aguas no eran salubres, eran amargas, eran feas, eran de ajenjo. Eran aguas corrompidas, aguas envenenadas. Por alguna razón había veneno en esas aguas y estas aguas serán envenenadas. ¿Cuántos mueren? No lo sabemos, pero aquí dice muchos hombres murieron. O sea que tenemos 1/3 de la cosecha menos, 1/3 de bosques menos, 1/3 de pesca menos, 1/3 de flota menos, 1/3 del mar dañado y ahora 1/3 del agua potable también dañada. Versículo 12 y vamos a terminar. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida otra vez la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. La plaga de tinieblas, como pasó en Egipto, va a suceder, mis hermanos. Termina siendo cierta la canción aquella que dice, la historia vuelve a repetirse. La historia vuelve a repetirse. Lo que sucedió en Egipto hace cientos de años, que hasta el día de hoy los arqueólogos quieren desacreditar, pues hermano, va a haber el propio Egipto a nivel mundial. La plaga de oscuridad. El sol comenzará, no totalmente, sino que a dar cada vez menos luz, menos resplandor, por alguna razón. No nos dice aquí cómo va a ser este fenómeno, pero sin duda va a haber menos luz tanto en el día como en la noche. Versículo 13 y terminamos, y miré,
y oí a un ángel. La mayoría de las versiones modernas dicen a un águila. Dice, ¿quién tiene otra versión por allí? ¿No? Todos tienen Reina Valera 60. Qué clásicos que somos. Bien, pero la mayoría de las versiones modernas, en vez de decir un ángel, dice un águila, porque en el idioma original las palabras son parecidas. Aquilus, de águila, y ángelus, para ángel. Entonces, es muy fácil la equivocación entre una cosa y otra. Y hoy la mayoría de las versiones hablan de un águila. Lo importante, sea ángel o águila, el mensaje es el mismo. Y oí a un ángel o a un águila volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Yo decía, si es un águila, bueno, tiene sentido, porque, hermanos, el águila primero vuela a gran altura. Segundo, que la Biblia dice que los que esperan en Jehová son como las águilas que ven las cosas desde otra altura, desde otro nivel. Y tercero, el águila es un ave de presa, es un ave rapaz. Y aquí Dios está haciendo de presa al hombre por causa de su propio pecado, por causa de su propia maldad. Y terminamos aquí, mis hermanos, con este anuncio, como cuando el Señor habló de los ayes. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! ¡Ay de ti, Capernaum! ¡Ay de aquellos que han tenido la oportunidad de recibir el Evangelio y lo han rechazado! Y aquí este ángel o este águila, sea lo que fuere, está diciendo básicamente lo mismo. ¡Ay de los moradores de la tierra! ¡Ay de los que aman este mundo! ¡Ay de los que están tan arraigados su corazón aquí en las cosas de abajo! Por eso la Biblia nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos la gloria a nuestro Dios.